Bueno, hoy voy a estar dictando esta charla que se llama Sexo, Sexualidad y Energía Sexual. Yo tengo bastante expectativa con el desarrollo de esta charla y en principio quería comentarles a todos que en esta charla vamos a hablar de una manera un poco más explícita, a diferencia de otras charlas. Entonces yo quería comentarles o de pedirle incluso permisos a todos si realmente están dispuestos a que me permitan hablar con claridad y con una actitud explícita acerca del sexo y la sexualidad. Quiero que me escriban todos los que estén aquí en la sala si realmente están dispuestos a escuchar acerca de sexo y de sexualidad, porque vamos a tocar varios temas que pudieran ser sensibles para algunas personas. Entonces me gustaría que todos los que estén dispuestos escriban que sí. En mi país a veces se dice hablar claro, entonces yo voy a hablar claro y siempre con la delicadeza, siempre, justo es la que estaba diciendo, justo con la delicadeza y el respeto que todo eso implica, por supuesto, pero hablando con claridad, eso es lo importante. Verónica dice decencia. Verónica, por favor. Claro, Verónica. Verónica está asustada. Y todos los demás, bueno, si se quedan es porque están dispuestos, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces en principio me gustaría que ya estoy aquí, creo que se había caído y no me he dado cuenta. Ok, estaba revisando también aquí ok, aquí sigo viéndolos dispuestos. Esto me encanta porque es importante que haya un sentimiento de apertura. Bueno, fíjense, la dinámica de la charla es la siguiente. Ahorita, después de hacer esta pregunta que para mí era muy importante, evidentemente siempre recordando que vamos a tener la delicadeza, el respeto, pero siempre vamos a hablar con claridad porque es importante que podamos tocar el tema de la sexualidad sin tantos, poder decirlo así, tabúes, por decirlo así. Uno como en el tema de difundir esto, la idea es hacerlo siempre con la claridad y el respeto que eso amerita. Antes de comenzar como tal la charla, siempre me gusta hacer una armonización, por eso ya desde hace rato tengo la música colocada. Vamos a hacer una pequeña armonización que tiene como objetivo justamente ya unirnos en la energía para el desarrollo de la charla. Y para ello me gustaría que bueno que ya se están colocando las láminas. Perfecto, se coloque la lámina de presentación de manera de que demos inicio de manera oficial a la charla como tal. Me gustaría que también el chat estuviera dispuesto para la charla como tal y preferiblemente todas las preguntas hacerlas al final, es como más práctico. Sin embargo, siempre voy a estar pendiente del chat
y las preguntas que pudieran desarrollarse a medida que vamos colocando las láminas. Pero preferiblemente es como escuchar toda la información y después poder hacer como que preguntas más completas en ya al culminar la charla como tal. Eso entre todo. Otra que estoy súper emocionado que se haya dado o que esté aquí conectado con ustedes, porque a mí se me han presentado bastantes problemas con el internet, con la conexión a la web, con la conexión al internet acá en Venezuela, y ha sido, bueno, pues incluso no sabía si se iba a poder dar la charla. Espero no tener mayor inconveniente y que podamos disfrutar de esta experiencia de una manera chévere, agradable, fluida y sin mayores inconvenientes ni mayores malestares. Entonces, para ello vamos a pasar la siguiente lámina y vamos a comenzar con la armonización. Para la armonización me gustaría que en este momento pusieran sus teléfonos en vibrar o los apagaran por este momentico nada más, alrededor de unos minuticos nada más. Retirar lo que tengan en las manos, adoptar una postura cómoda y erguida y empezar a ser consciente de la respiración. Es importantísimo esto. Entonces, si ya han cumplido con estas indicaciones, yo les pediría ahora que al tomar conciencia de su cuerpo, coloquen correctamente los pies en el piso, las piernas descansadas, la columna recta, brazos a los lados, colocando las manos con las palmas hacia abajo en los muslos o con las palmas hacia arriba, dependiendo como ustedes se sientan cómodos y cómodas. Colocamos la columna recta, lo más posible, lo más erguida posible, sin que nos produzca incomodidad. Aquí yo estoy chequeando todo también. Hombros relajados, cuello estirado y suavemente respiramos lento, profundo, silencioso y en la exhalación suavemente cerramos los ojos. Respiramos lento, profundo, silencioso y les pido en este momento que se dejen guiar por mi voz para crear un estado de tranquilidad, de sintonización, un estado de tranquilidad, lo que llamamos un estado sagrado, un estado donde no hay juicios, donde no hay críticas, donde no hay condenas, donde podemos ser nosotros mismos. Respiramos lento, profundo y silencioso y sentimos todo nuestro cuerpo. Y sentimos como en cada respiración van saliendo las tensiones, las preocupaciones, las quejas, todo va saliendo. Inhalamos profundamente llenando el abdomen, exhalamos suavemente y disfrutamos del sonido de la música. Permitimos que la música entre nuestros cuerpos y junto a la respiración vaya desalojando todas las inquietudes, todos los miedos y las preocupaciones.
Suavemente, en ese estado de tranquilidad, de paz, de serenidad nos mantenemos. Nos anclamos en ese estado de tranquilidad. Respiramos lento, profundo, silencioso, utilizando solamente la nariz y llevando el aire hacia el abdomen. Suavemente vamos tomando conciencia de nuestro cuerpo y vamos entrando en esa conciencia del estado sagrado. Un estado donde no hay juicios, donde no hay condenas, donde podemos ser nosotros mismos y tener la oportunidad de crecer desde lo que somos. Suavemente movemos los dedos de los pies, los dedos de las manos. Podemos frotar nuestras manos reteniendo el aire y al exhalar acariciamos el rostro, el cuello, los músculos trapecios y los hombros. Suavemente nos vamos recuperando, nos vamos tomando conciencia de nuestro cuerpo y cuando gusten abren suavemente los ojos y me escriben en una palabra cómo se sienten. Todas las personas que están en el chat escriben en una palabra cómo se sienten. Tengo 19 personas acá registradas, entonces serán 19 y más los 4 moderadores. Tengo 23 personas, ¿ok? Entonces, vamos a ver cómo se sienten. Escriban en una palabra cómo se sienten. Serena, dice Diana Albornoz, tranquila. Luz, relajada. Mari Kianali, paz. Carmen Flores, tranquila. José Antonio, relajado. Adriana Leal, tranquila. ¿Quién más? Escriban para saber que se despertaron y que están allí. Estable, bien. Marité, feliz, qué bonito. Luz Sol debe ser feliz también, alegre. ¿Quién más? Por aquí hay muchos más nombres. Escriban por favor. ¿Quién más? Por lo menos debe haber por lo menos 15 palabras. Llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ajá, los que faltan. ¿Cómo se sienten en una palabra? Me falta gente, escriban. Mientras vamos pasando a la siguiente lámina. Bueno, aquí en esta lámina sencillamente les quería presentar mi proyecto, que es una escuela de sexo y trascendencia, que se llama Sexualizando la Conciencia, que tiene como principal objetivo contribuir en la expansión de una conciencia sexual y una integración de la sexualidad a la conciencia. Porque básicamente a veces podemos tener mucha información acerca
de diversos índoles, pero acerca de la sexualidad estamos muy ajenos o no, estamos muy desprovistos de información. Entonces, este proyecto que se llama Escuela de Sexo y Trascendencia, Sexualizando la Conciencia, tiene como ese objetivo contribuir en la expansión de la información que permita una mejor y mayor integración de la sexualidad en el ser humano. Ok, pasamos a la siguiente lámina. Lupita Hurtado nos dice que relajada. Fíjense que ahorita nosotros vamos a comenzar un viaje muy agradable. Es un camino que vamos a comenzar y que espero que sea muy grato para todos. Un camino donde vamos a adquirir ciertos conocimientos, nos vamos a dar cuenta de cosas y lo importante aquí es que lo podamos disfrutar. Pero ahorita vamos a ser observadores de estos protagonistas de este principal viaje que vamos a realizar. Pasamos a la siguiente lámina. Bueno, aquí un viaje, dos protagonistas. Como les decía, comenzamos ese viaje cuyos principales protagonistas son estas dos células importantísimas. Una es el espermatozoide y el otro es el óvulo, quienes son elementos fundamentales en esta información que vamos a estar dando durante toda la charla. ¿Okay? Para saber cómo comenzó este viaje o cómo comienza este viaje, pasamos a la siguiente lámina. Bueno, fíjense que este viaje empieza con esta interacción amorosa y trascendente de la sexualidad, donde nuestros padres, donde un masculino y un femenino se unen a través del contacto sexual para realizar esa unión y esa conexión. Así empieza este primer viaje. Un primer viaje donde una de las partes es la parte más activa. Para ello pasamos a la siguiente página. La siguiente lámina. Y ahí está ese principal viajero, que es el espermatozoide o los espermatozoides. Es importante saber que en una eyaculación que va desde una cantidad de 1.5 a 5 onzas de semen, solo el 9% o 10% de eso es el contenido de espermatozoides. El otro 90% de ese contenido de semen son líquidos seminales, o sea, son líquidos que permiten que el espermatozoide se mantenga vivo, se mantenga sano durante todo ese viaje. Y en una eyaculación pueden surgir dentro de 20 a 150 millones de espermatozoides por centímetro cúbico. O sea, imagínense la cantidad de espermatozoides que están en una eyaculación. Asimismo, es muy interesante ver que los científicos han logrado establecer pruebas para ver la calidad y la cantidad de los espermatozoides. Y asimismo han logrado demostrar que son como un ejército. Incluso hay una serie de espermatozoides que son los que están encargados de llegar al óvulo. Pero hay otra serie de espermatozoides que tienen como función proteger a estos que van a llegar al óvulo en caso de que haya otro tipo de semen involucrado en este proceso. O sea, entonces se encargan incluso de luchar por la supervivencia y por ser los primeros en llegar al óvulo. ¿Okay? Ok, estoy bajando la música. Ok, pasamos a la siguiente lámina. Bueno, fíjense que una vez que el semen se ha introducido en la vagina, todos los espermatozoides empiezan un viaje de mucha actividad, donde pasan por el cuello uterino, pasan por una área que se llama el endometrio, pasan por el útero y van a las trompas de Falopio, donde se van a encontrar con el óvulo,
que es el principal receptor de ellos como tal. Pasamos a la siguiente lámina. Aquí les puse un viaje de dos que se convierte en uno, porque una vez que los espermatozoides llegan al óvulo y hace la entrada el primer espermatozoide, se genera una fusión y se convierte en una sola célula. ¿Okay? Y que ahí comienza otro tipo de viaje, ¿okay? Que ya es la célula fundida en una sola. Pasamos a la siguiente lámina. En esta siguiente lámina vemos este segundo viaje. Entonces vemos que en la parte del ovario expulsa el óvulo y en esta segunda lámina vemos el proceso de la fecundación que se realiza justo en la trompa de Falopio. Luego de allí hay un proceso de fusión, como lo explicaba anteriormente, y se desarrolla lo que se llama el cigoto. ¿Ves? Y a las 30 horas se va produciendo la primera división celular. La segunda división celular se produce a las 50 horas y luego a las 80 horas se produce lo que se llama la mórula, porque la mórula eh, es la conjunción de todas esas células que llegan a ser 64 células, que van de 32 a 64. Luego la mórula va a seguir bajando hasta convertirse en blástulas, que son 64 células hacia adelante, y luego va al proceso de nidación, donde ya el óvulo se queda ahí tranquilito en el útero para desarrollarse, o seguir el desarrollo, porque se ha desarrollado y sigue el desarrollo. Vamos a la siguiente lámina. Fíjense que todos los fetos son femeninos. Una vez que se ha hecho la fecundación, a partir de ese momento, y se va desarrollando el feto siempre va a mantener su esencia femenina. O sea que todos somos esencia femenina al principio. Es a partir, vamos para eso a la siguiente lámina, es a partir de la séptima semana donde se hace la diferencia sexual. ¿Okay? A través de todo un proceso químico, es a partir de la séptima semana donde empieza a ver la definición. ¿Ves? Si realmente vamos a ser varones o vamos a ser hembras. ¿Okay? Fíjense que esto es tan importante que las personas, los ginecólogos que hacen los fetos para determinar la sexualidad, solo lo hacen a partir de la octava semana. Es a partir de la octava semana que empiezan a buscar según la posición que tenga el feto para ver qué sexo tiene. Pasamos a la siguiente lámina. Fíjense que en la siguiente lámina podemos ver lo que se llama el desarrollo embrionario. Y esto es muy importante porque aquí podemos ver en el lado donde dice male es masculino y female es femenino. Y esto demuestra que el mismo tejido embrionario que desarrolla la vagina es el mismo tejido embrionario que desarrolla el pene. Igualmente, entonces vemos allí cómo los mismos colores que representan un tejido embrionario están repetidos en el otro, pero como vemos cómo se van transformando. Entonces el pene y lo que es el escroto tiene un tejido embrionario y es similar al tejido embrionario de los labios mayores y del clítoris. Entonces vemos que tienen un mismo origen, por eso también tienen los mismos niveles de sensibilidad como tal. Pasamos a la siguiente lámina.
Entonces ahí vemos el tema del sexo biológico. Esto es importante empezarlo a tener en cuenta porque vamos a empezar a desarrollar una serie de términos que vamos a ver más adelante, que si esto no está claro nos podemos confundir o se hace más difícil explicar algunas cosas. Entonces tenemos por un lado un sexo biológico hombre o varón, un sexo biológico mujer. Ahora yo les pregunto, ¿habrá un tercer sexo? ¿Qué creen ustedes? Escríbanme allí en el chat si creen que sí hay o no. Qué bueno, Alexandra dice, quien más que crea, no importa, puede ser, no sé, no, no creo. Escriban ahí lo que crean. Ah, ajá, hermafrodita, dice Johan Romero. ¿Quién más? ¿Qué piensan los demás? Si hay un tercer sexo, Maggie, si crees que hay un tercer sexo, si crees o no, ¿qué piensas? Mm, Andrea dice el hermafrodita. ¿Quién más? ¿Quién da más? Ajá, Maggie. Ok, vamos a pasar a la siguiente lámina y hablamos un poquito de esto. Y bueno, fíjense que el término realmente yo puse como lo quise hacer como una dinámica, hablar de un tercer sexo, ¿no? Realmente esto no podría estar planteado de esa manera, ¿no? Pero sí, como dijeron varios allí, hay lo que se llama hermafrodita, pero es que es un término que ya se ha dejado de usar. Y se ha colocado el término intersexual y lo ven como una condición. La intersexualidad surge debido allí a una situación que tiene que ver con el sexo cromosómico, las gonadas que tienen que ver con los testículos y los ovarios, y los genitales que tienen que ver con la vagina y el pene. Y lo que ocurre es que no se termina de desarrollar completamente uno y otro, y entonces puede ser que ocurre que la persona tenga una forma de pene y tenga también vagina. Entonces hay ese tipo de cosas, o tenga testículos internos. En todo caso, es una situación muy particular, y hay unas estadísticas que dice que de cada 2000 niños, uno de ellos es hermafrodita, y esto realmente es una situación bastante particular, pero que quería como que mencionarla un poco para justamente para cultivarlos a ustedes en todos estos términos, ¿no? Andrea me pregunta que si crees que si hay un tercer sexo. No, realmente como decía anteriormente es como una manera de decir, pero realmente es toda una situación, una condición que tiene que ser evaluada por médicamente, psicológicamente, pero quise colocarlo como una manera de dar información y darle dinamismo a la charla como tal. ¿Okay? Ajá, ahora entonces pasamos a la siguiente lámina y ya
hemos hablado acerca del sexo como tal. Pero ahora vamos a entrar en el tema de la sexualidad. Es importante entender que la sexualidad es un aspecto central del ser humano a lo largo de la vida. Eso lo dice la Organización Mundial de la Salud. Entonces, cuando hablamos de un aspecto central, es porque nos acompaña, pues, desde el momento que nacemos hasta el momento que envejecemos. Y es un mito pensar que las personas adultas no pueden tener sexo. Realmente se puede llevar el desarrollo de nuestra sexualidad hasta avanzada edad. Y es un aspecto central, es un aspecto muy importante de la sexualidad y un aspecto que nosotros tenemos que empezar a darle cada vez mayor valor, mayor importancia. Fíjense que el aspecto sexual, como veremos en la siguiente lámina, vamos a pasar a la siguiente lámina. El aspecto sexual, ya más allá del sexo, ya vemos que sexo tiene que ver con la denominación de hombre o mujer, varón o hembra. La sexualidad ya es algo un poco más complejo o va más allá de la parte de nuestro género. El radiólogo Israel Meissner publicó unas iconografías en Journal, esto no, en inglés, está ahí el nombre, donde logró demostrar que los fetos se autoestimulaban o masturbaban, o sea que la sexualidad ya incluso en la parte fetal ya se empieza a manifestar. Entonces logró demostrar que realmente había una autoestimulación o masturbación en el feto como tal. Fíjense que ya desde ese momento la sexualidad empieza a hacer su aparición como tal. Pasamos a la siguiente lámina. Luz Sol me dice, aquí Menem con 70 años fue papá otra vez. Ah, fíjate, sí. Y también está el actor Anthony Quinn, que a los 76 años también fue padre. Fíjense que la masturbación o autoestimulación es una forma natural y primaria de sexo. También se ha logrado ya demostrar que los niños en ese proceso de autoexploración, y todos cuando fuimos niños empezamos un proceso de autoexploración y en ese proceso fuimos tocándonos y hay ese proceso de sentir placer a través del toque de los genitales como tal. Pasamos a la siguiente lámina. Y bueno, por eso es que es una forma primaria de sexo, la autoestimulación o masturbación. La sexualidad abarca al sexo, las identidades, los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Con esto empezamos a ver que la sexualidad es algo muy amplio y que es multifactorial. ¿Okay? Y ahora voy a empezar a explicar cada una de estas palabras. ¿Okay? Pasamos a la siguiente lámina. Bueno, ahorita vamos a hablar acerca de los papeles de género o construcción de género. Y esto es sencillamente es lo que se espera de ti en función de tu sexo biológico. Si eres varón, entonces se espera que juegues con carritos. Y si eres hembra, bueno, se espera que se juegues con muñecas. Esto es como que lo más común en todas partes. Aquí yo les quería preguntar, para ver su participación, ¿qué en sus países se espera tanto del hombre como de la mujer? O sea, ¿qué le han dicho a ustedes qué es lo que se espera del género masculino y el género femenino? Me gustaría que escribieran allí. Bueno, no sé, en mi país se dice que los hombres no deben llorar. Ah, ahí no. Luz Sol dice, ay no, yo jugaba con varones a la bolita y más. Carmen Flores, vestir de rosa, niña azul. Y niño, ajá, esto es muy común, ¿verdad que sí? Carmen Flores, ¿de dónde es? Vamos a ver,
quiero ver así, como sé que hay diferentes países, me gustaría saber cuál es lo que se llama la construcción de género, de, a pesar de ser países latinoamericanos, a ver qué hay. Que Diana, el hombre sea proveedor. Ajá, eso también se espera y es parte de la construcción, que el hombre sea proveedor. Las niñas juegan con muñecas y los niños juegan videojuegos y fútbol. Eso también es una construcción. No, Alexandra, no deben cocinar. Lupita Hurtado, no apapaches a los niños que los vas a hacer. Ajá, maricones. Sí, sí, estos son. Ajá, ajá. Porfa, sigan escribiendo que es muy interesante para llegar a una conclusión aquí. Aquí las mujeres se educaban para las tareas del hogar y los varones a mandar. Fíjense. Carmen Flores, que los niños no laven trastes. Para eso están las niñas. Exacto. Luz Sol. O servidos los varones y las mujeres sirvientas. ¿Ves? Mercy Silva. A los niños si lloran eres niña. Exacto. Ok. Diana Alboros, las mujeres nos encargamos de hogar, así seamos ejecutivas. Mari, que el hombre no pierda nada si tiene muchas mujeres, en cambio la mujer pierde su dignidad. Ok, este es otro tema bien interesante, sí señor. Lupita Hurtado R, que los niños no se junten con las niñas porque se vuelven mañosos. Ok, fíjense que todas estas cosas tienen que ver con creencias y con lo que la sociedad espera de ti según tu género. Esto es bien importante tomarlo en cuenta porque a veces nuestras sociedades castran nuestros comportamientos porque se espera de ti otra cosa. Si tú eres varón, entonces no puedes llorar. O si tú eres varón, tú no deberías lavar los trastes, como decía una de las amigas. Pero realmente estos son creencias y que están muy asociadas a nuestro sistema de valores y a nuestro sistema social. Por eso en otras tendencias sociológicas se le llama construcción de género, porque es una construcción. Si nosotros revisamos nuestra historia, por ejemplo, acá en Latinoamérica, podemos darnos cuenta que de repente hace 50, 70 años, el hecho de que una pareja se casara era para toda la vida. Ahora eso ha cambiado. Ahora las personas se divorcian, se vuelven a casar, se vuelven a divorciar. Y antes se veía muy mal que las mujeres estuvieran divorciadas. Ahora eso ha cambiado. También ha cambiado que antes las mujeres eran, como hubo un comentario acá, que las mujeres solamente para el hogar y los hombres para el trabajo. Entonces, el hecho de que una mujer quisiera independizarse, quisiera trabajar, era algo socialmente vetado. Pero esa era parte de la construcción de género en ese momento. Lo que quiero hacer ver que esto va a ir, se va transformando en la medida que la sociedad se va modernizando y en la medida que las necesidades o las circunstancias sociales van cambiando como tal. Y la idea pues es ir a una sociedad mucho más justa, más igualitaria, donde tanto hombres como mujeres tengan los mismos derechos y las mismas oportunidades. ¿Okay? Y eso es parte de un proceso de cambio que tiene que ver mucho con nuestra conciencia y nuestra cultura. ¿Okay? Entonces pasamos a la siguiente lámina. El otro punto es el erotismo. El erotismo juega un papel bien interesante o bien importante en la parte de la sexualidad. Y el erotismo coloco aquí, destinado originalmente al amor apasionado, unido con el deseo sexual. ¿Ves? Y también hay como una exacerbación o mayor hincapié a los atributos de las personas como tal. Erotismo viene de Eros, del dios Eros, que es el dios del amor para los griegos, y el dios Cupido para los romanos como tal. El erotismo juega un factor muy interesante en el aspecto de la seducción, de avivar las fantasías, de nutrir nuestro mundo sexual, nutrir nuestras condiciones sexuales.
sexuales como tal. Pasamos a la siguiente lámina. El placer. Bueno, fíjense que el placer ha sido uno de los aspectos de la sexualidad más vetados. Históricamente, era mal visto que una mujer pudiera estar recibiendo placer o tener placer en un acto sexual. Y esto era por creencias de orden religioso. Actualmente, el placer tiene una mayor, hay una mayor apertura al placer y una mayor disposición. Y es importante empezar a ver el placer como algo importante dentro de la vida y en el quehacer diario. ¿Ves? Pasamos a la siguiente lámina y esto es muy importante porque el placer en sí no es malo. Dice, todas las actividades que aseguran la supervivencia son placenteras: comer, beber, respirar, reproducirse. Todas esas actividades que son trascendentes para la supervivencia están matizadas por el placer. Por eso esto juega un papel tan importante y debemos reconciliarnos con el placer, porque muchas veces podemos sentir culpa o vergüenza por permitirnos experiencias o permitirnos circunstancias placenteras. Tanto así que se ha creado la denominación de techo del placer, que quiere decir que todos, dependiendo de nuestras crianzas y nuestras creencias, tenemos un techo, tenemos como un tope. Entonces, cuando experimentamos una experiencia muy placentera, pueden saltar todas esas creencias y pueden contribuir a realizarse actividades de lo que se llaman saboteo. Y en el acto sexual, el placer está muy presente. A veces no, pero en general debería estar presente. Y si no está, es porque está ocurriendo algún tipo de bloqueo en esta área que nosotros debemos revisar y empezar a transformar. Okay. Pasamos a la siguiente lámina. Dice, podemos obtener placer prácticamente de todo. El único límite lo ponemos nosotros: escuchar una música, leer un libro, recibir un abrazo. O sea que no está asociado directamente con la parte sexual. O sea, no necesariamente el que experimentemos placer está asociado con la excitación o placer sexual. Sin embargo, hay un tema grande con el placer. Hay personas que no se permiten cierto tipo de comida o cierto tipo de actividades. Y es justamente porque hay una mandato inconsciente de negación al placer. Pasamos a la siguiente lámina. Otro aspecto de la sexualidad es la reproducción, que es uno de los aspectos que se le ha dado muchísimo valor. Y un valor excesivo al proceso de la reproducción, y eso también viene por todas nuestras corrientes religiosas, especialmente las judío-cristianas, en las cuales la sexualidad tiene solamente un valor reproductivo y las otras áreas que hemos nombrado pierden fuerza o pierden valor. Entonces es muy importante darle como su justa dimensión a cada cosa y entender que la reproducción es parte de un proceso que tenemos la opción de hacerlo o no, dependiendo pues de nuestros intereses, dependiendo pues nuestras circunstancias y nuestros valores como tal. Pasamos a la siguiente lámina. Otro aspecto hermosísimo de la sexualidad es la intimidad. Es esa capacidad de poder tener tiempo de calidad, de compenetración, de conocernos, de profundizar en nosotros mismos y con la otra persona. Y la intimidad juega un valor muy importante en la constitución y permanencia de la relación de pareja. Por ello debemos tenerlo como un baluarte o como un valor importante en toda la experiencia de relacionarnos tanto interpersonalmente como sexualmente hablando. Ahora pasamos a otra lámina.
Fíjense que ahí aquí entramos a un tema que puede ser a veces un poco polémico para algunas personas, pero tiene que ver con las orientaciones sexuales. Dice, es la atracción o vinculación afectiva en un punto, romántica en otro punto y o sexual hacia hombres, mujeres o ambos sexos. Y esto lo dice la APA, que es la Asociación Americana de Psicología. O sea, este concepto lo tomo de esta Asociación Americana de Psicología. Entonces es importante entender que las orientaciones sexuales se definen a través de esa vinculación, atracción o vinculación que tiene una característica afectiva, una característica romántica, una característica sexual. ¿Ves? Estos tres aspectos deben estar conjugados para definir la sexualidad. Perdón, para definir la orientación sexual. Disculpe. Pasamos a la siguiente lámina. Bueno, aquí yo les quiero presentar a Albert Einstein. Él nació en 1894 y muere en 1956. Él es americano y él desarrolló algo que tiene la denominación de informes Kinsey, que lo desarrolló en 1936. Él desarrolló una serie de investigaciones sumamente interesantes en los Estados Unidos, donde hizo unas encuestas a casi 15.000, 20.000 personas a lo largo de los Estados Unidos, encuestas donde desarrolló toda una tesis, toda una información y desarrolló estos informes donde y sacó todo un libro para la sexualidad masculina y un libro para la sexualidad femenina. Para los años 1936 toda esta información fue así como una bomba y creó pues toda una serie de controversias en todos los Estados Unidos, tanto una controversia que ha hecho que de repente Kinsey no sea así como que tan famoso como tal, pero él sigue, todos sus informes siguen teniendo vigencia y siguen teniendo importancia para todo lo que es la medicina y la sexología como tal y la sexología en sus diferentes aspectos. Entonces vamos a ver cuáles son los postulados de Kinsey y qué fue el aporte que él dio en cuanto a la sexualidad y las orientaciones sexuales, que es lo que vamos a desarrollar en este momento. Pasemos a la siguiente lámina. Bueno, fíjense que él desarrolló algo que se lo denominó el continuo sexual. Y una de las cosas que él desarrolló allí es que empezó a demostrar que no solamente hay heterosexuales, sino que también hay bisexuales y homosexuales. Pero no solamente eso, pasemos para ello a la siguiente lámina, que el término continuo sexual tiene que ver con el movimiento de la orientación sexual dependiendo de las circunstancias o la codificación que haya tenido este feto al nacer, porque muchos psicólogos y psiquiatras ya han logrado puntualizar que la orientación sexual es una codificación, se codifica a edad muy temprana. Entonces siempre ha habido un debate si estas orientaciones sexuales diferentes a la heterosexualidad pueden ser como incubadas o presionadas, y resulta que no. O sea, hay un término aquí que se dice si el homosexual nace o se hace. Realmente las demostraciones científicas ya dicen que nace, es una condición. Pasemos a la siguiente lámina para ver unos puntos intermedios, por lo cual también le da el valor de continuo sexual. Entonces no solamente está la heterosexualidad, la bisexualidad y la homosexualidad, sino que en esos tres puntos hay otros puntos intermedios que él los denominó heteroflexibles y homoflexibles, que son personas que no solamente se quedan fijas o están fijas en una orientación sexual, ¿ok? De repente hay personas que sin saberlo son homoflexibles, ¿ok? Que aunque su base es homosexual, han podido tener relaciones o experiencias sexuales con personas de su otro sexo. Y hay heteroflexibles que su base
es heterosexual, pero se han dado experiencias o han tenido circunstancias sexuales y afectivas y románticas con personas de su mismo sexo, sin que varíe esa base, pues, ¿okay? O sin llegar al punto medio, que es la bisexualidad. Entonces, pasemos a la siguiente lámina, donde vamos a ver cómo la escala 15 cómo queda, ¿no? Una de las muchas representaciones que hay de la escala 15, ¿ves? Porque él lo que hizo fue numerar. Entonces puso el heterosexual puro o exclusivamente heterosexual que por ninguna razón va a tener una relación afectiva, romántica o sexual con una persona de su mismo sexo, lo colocó en la escala 0. Y en la escala 6 puso exclusivamente homosexual, que es la persona que por ninguna circunstancia va a tener una relación afectiva, romántica y sexual, estas tres juntas, con personas de su otro sexo. Y está en el 3 la bisexualidad, que es la persona que puede tener inclinaciones afectivas, románticas y sexuales con personas tanto de su mismo sexo como personas diferentes a su sexo. ¿Okay? Entonces esto hace que nosotros empecemos a entender que las orientaciones sexuales son mucho más amplias de lo que nos las han vendido o nos las han hecho ver. ¿Okay? Ahora pasemos a la otra lámina, donde hablamos ya de un factor más psicológico, dentro de la sexualidad, que es lo que es la identidad de género. La identidad tiene que ver cómo yo me reconozco como persona, cómo yo me reconozco como hombre o cómo yo me reconozco como mujer. O sea, porque yo, por ejemplo, entonces aquí yo les pongo, soy hombre y me gusta ser hombre o me identifico con mi cuerpo de hombre. Soy mujer y me gusta ser mujer o me identifico con mi cuerpo de mujer. Esto está concatenado de una manera natural en la heterosexualidad e incluso en la homosexualidad. Pero cuando esto no está concatenado de manera natural, ya se sabe que esto no es una patología, porque puede haber hombres que no se sienten identificados con su cuerpo masculino, sino que tienen en sí una identificación con el cuerpo femenino, siendo hombre. Entonces esto se llama que su identidad de género es femenina y su sexo biológico es masculino. Igualmente pasa con las mujeres. Hay mujeres que su identidad de género no se sienten identificadas con su cuerpo de mujer, sino se sienten identificadas con el cuerpo de hombre. Eso se llama identidad de género. Entonces esta mujer de sexo biológico tiene una identidad de género masculina. Y esto es lo que da origen a la población transexual o transgénero, que son aquellas personas que siendo hombres buscan asemejarse corporalmente y físicamente a nivel de vestuario, a nivel de comportamiento hacia su identidad femenina, o mujeres que buscan también a través de su vestimenta, comportamiento y incluso, como sabemos, operaciones, acercarse a su identidad de género masculina. Esto es un poco para justamente también dar cada vez mayor información. Pasamos a la siguiente lámina. Entonces aquí llegamos a una primera conclusión. Dice, la sexualidad se vive y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles que tienen que ver con lo que decíamos del otro, de la construcción de género o papeles de género, y relaciones interpersonales. Entonces podemos ver que la sexualidad va más allá del sexo biológico, es algo sumamente amplio que comprende muchas cosas dentro de lo que es la constitución de nosotros como seres humanos. Pasamos a la siguiente lámina. Este punto es bien importante, que dice, la sexualidad puede incluir todas estas dimensiones. No obstante, no todas ellas se viven y se expresan siempre. Esto también es dicho por la Organización Mundial de la Salud, y esto es algo muy sencillo de entender, porque es sencillamente que nosotros podemos ejercer nuestra sexualidad sin sencillamente tener un fin reproductivo.
o ejercer nuestra sexualidad sin ejercer el erotismo, ¿no? O sea, todas las dimensiones que hemos visto eh, podemos integrarlas como excluir ciertas de ellas como tal. ¿Okay? Pasemos a la siguiente lámina. Dice, la sexualidad está influida por la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales. Fíjense lo vulnerable que es la sexualidad. Esto es bien importante tomarlo en cuenta y pasamos a la siguiente lámina para llegar a una importante conclusión. Dice, nuestras creencias afectan la calidad, disfrute y comprensión sobre la sexualidad. ¿Por qué? Porque son muchos los factores que pueden vulnerar o pueden matizar nuestra sexualidad. De hecho, por eso es tan importante nosotros adquirir información que nos permita comprender esto y entender hasta qué punto puede estar lesionada o matizada nuestra sexualidad. El otro punto es que la sexualidad es un aspecto complejo del ser humano. ¿Por qué? Justamente por esto que estoy hablando, porque son muchos los factores que pueden influir sobre ella, que pueden matizar sobre ella, que pueden generar frustración, generando frustración o procesos de hipersexualidad, o la promiscuidad. Todo esto son consecuencias o resultados de todos estos factores y una vez que nosotros o quienes estamos en este proceso de reeducación sexual, a la hora de enfrentar un proceso de problemática sexual tenemos que empezar a ver y ver qué es lo que pudiera estar afectando la sexualidad de la persona como tal. Para ello, y ahora pasamos a la siguiente lámina. Con esta lámina he cerrado la parte de la sexualidad como tal. ¿Okay? Entonces, fíjense que ahora aquí en esta lámina decimos hacia una visión multidimensional de la sexualidad, al encuentro de la energía sexual. O sea que ahorita vamos ahora a seguir profundizando y seguir ampliando. Hablamos acerca del sexo como un aspecto puntual, luego pasamos a la sexualidad como un aspecto más complejo y más amplio, y ahora vamos a ampliar aún más nuestra visión de la sexualidad a través del conocimiento o la comprensión de lo que es la energía sexual. ¿Okay? Para ello vamos a pasar a la siguiente lámina. Bueno, para ello, fíjense que vamos a comenzar con el origen del universo. Y ustedes dirán, ¿qué? ¿Cómo? Bueno, sí, vamos a empezar con el origen del universo. Y esto tiene un valor fundamental porque vamos a empezar a ver cómo el aspecto filosófico del origen del universo está profundamente relacionado con la sexualidad y con la energía sexual como tal. Para ello me voy a vamos a pasar a la siguiente lámina, donde vamos a ver la posición de los científicos en relación a la creación del universo y posteriormente otros postulados filosóficos que me van a permitir a mí hacer una una unión, una comparación de lo que dicen los científicos y lo que dicen los filósofos o religiosos o culturas filosóficas y religiosas antiguas. Dice, según los científicos, nada existía antes del instante en que nuestro universo era de la dimensión de un punto con densidad infinita, conocida como una singularidad espacio-temporal. Es el nombre que ellos le pusieron a esa unión o a ese punto de densidad infinita. En este punto se concentraba toda la materia, la energía, el espacio y el tiempo. Todo estaba unido, era como una semilla profunda. Ahora fíjense que dicen otras filosofías religiosas o espirituales. Pasemos a la siguiente lámina. Dice, según el hinduismo, al principio era el Om, y según la Biblia, al principio fue el Verbo. Todo esto no habla de que había
un paquete vibracional, o sea, había vibración y que todo estaba contenido o condensado en esa vibración. Era como una gran semilla, por ponerlo así. Pasemos a la siguiente lámina para profundizar acerca de esto. Según el himno de la creación, el Rig Veda, los Vedas es el acervo cultural más antiguo que existe y pertenece a la India. Y está subdividido en 4 libros principales y uno de ellos es el Rig Veda, que habla acerca de todas las postulaciones de la creación. Y él dice algo, él dice, o he sacado este verso que dice: en el principio no había existencia ni inexistencia. Todo este mundo era energía sin manifestarse. El ser único respiraba sin respiración, por su propio poder, nada más existía. Fíjense que los Vedas tienen aproximadamente 5.000, 6.000, hay quienes dicen que tienen hasta 10.000 años de existencia. ¿Okay? Entonces fíjense que cómo converge esta filosofía antigua con lo que actualmente ya están poco a poco aceptando o comprendiendo los científicos, que antes había como un paquete, había un punto de condensación de todo antes de la creación en sí misma del universo. Entonces pasamos a la siguiente lámina. Dice: al principio había puro potencial inmanifiesto. Esto lo dicen los físicos cuánticos. Y en el hinduismo ese potencial inmanifiesto está representado por un punto de concentración que es denominado Bindu en sánscrito. Y la traducción sería como matriz creadora, de donde se creó todo, de donde partió todo en un principio. Pasemos a la siguiente lámina. Dice: el puro potencial no manifiesto quiso manifestarse, porque fue la única manera de reconocerse a sí mismo, o poder entenderse y seguir creándose, porque estaba, como por decirlo así, estancado, estaba en plena quietud solamente. Entonces, para ello se dividió en dos. Pasemos a la siguiente lámina. Y se generó un aspecto de quietud, que era el aspecto original, donde todo estaba quieto, y generó algo totalmente contrario, que es el aspecto de movimiento. Entonces, esa división generó por un lado la quietud y por el lado el movimiento. Pasemos a la siguiente lámina. Y el aspecto de quietud y de movimiento podemos verlo referenciado como la quietud como la parte femenina, que tiene que ver con la recepción y el descanso. Perdón. Y el movimiento lo podemos ver como un aspecto masculino, que tiene que ver con la proyección y con la acción. Y una representación de la naturaleza del aspecto femenino y el aspecto masculino podríamos verlo en el rayo que penetra en el mar, que está quieto, que está tranquilo y se proyecta a sí mismo y resplandece a sí mismo. Entonces, siempre la cualidad masculina va a ser cualidad de movimiento, de proyección, de acción. Y la cualidad femenina tiene que ver con recepción, descanso, quietud en sí misma. Entonces, es importante entender que son cualidades, no estamos hablando ni de sexo ni de género, sino de cualidades. Pasemos a la siguiente lámina. Y entonces estas cualidades nosotros las podemos ver referenciadas en muchas cosas en la naturaleza, pero aquí yo he colocado dos cosas importantes. Primero, la cualidad femenina en el cuerpo femenino y la cualidad masculina en el cuerpo masculino. Pero las cualidades de proyección las podemos ver en la naturaleza en el sol, porque él está siempre proyectando, está siempre dando, es una cualidad de dar. Por eso, dentro de los papeles de género, alguien decía: no, es que el hombre es proveedor, porque también es parte de su naturaleza.
Y en la cualidad femenina tiene que ver con la recepción, con el recibir, por eso hablamos de madre, madre tierra o madre naturaleza, como estaba diciéndonos ahorita Luz Sol, qué bonito, que me hizo recordar a la madre tierra y el padre sol, exactamente, porque son cualidades, y fíjense que el sol proyecta, nutre a la tierra y ella manifiesta, y en esa manifestación el sol se ve recreado a sí mismo. Pasamos a la siguiente lámina. En la siguiente lámina podemos ver el átomo y ahí podemos ver el átomo. Por mucho tiempo se creyó que el átomo era la unidad más pequeña de la materia, era el átomo. Por mucho tiempo creyó en eso. Pero actualmente, a medida que ha ido avanzando la tecnología y los avances científicos, se han dado cuenta que más allá del átomo hay otras cosas más. Pero lo que quería referenciar aquí mismo es cómo los factores de quietud y movimiento de energía femenina y masculina se expresan en cosas tan pequeñas como el átomo. Vemos un núcleo central hecho de neutrones y protones que está quieto y vemos otros, los electrones moviéndose alrededor, pues manifestando la cualidad masculina. Entonces ese aspecto masculino y femenino lo podemos vivenciar en cosas tan mínimas, tan microscópicas como el átomo. Pasamos a la siguiente lámina para entonces ahora ver que también en aspectos tan sutiles como la energía, también las cualidades femeninas y masculinas se ven referenciadas. ¿Por qué? Porque la energía puede acumularse, al acumularse se está condensando, es una experiencia femenina, o movilizarse y proyectarse, que es una experiencia masculina. Entonces vemos cómo la experiencia femenina y masculina están en todas las cosas existentes. ¿Ok? Por ello, pasemos a la siguiente lámina. Podemos hablar que en el universo y en todo lo creado hay una continua y constante danza. Una continua y constante danza de energías. Pasemos a la siguiente lámina. Fíjense que aquí, bueno, vemos esa representación de lo masculino y lo femenino en un movimiento circular, en un movimiento constante. ¿Ves? Creando, generando. Entonces, de esa primera división de quietud y movimiento y de esa interacción hubo eh, eh, una creación como tal, que lo podemos ver referenciado en la siguiente lámina. Fíjense que lo que los científicos llaman el Big Bang, nosotros también lo podemos ver como una explosión orgásmica universal, porque los factores femeninos y masculinos de quietud y movimiento empezaron a interactuar y generaron esa explosión orgásmica universal, que es lo que los científicos han denominado el Big Bang. Y de ahí pasemos a la siguiente lámina, es donde comenzó todo, donde se creó todas las cosas, toda la existencia como tal. Entonces todos los universos han sido creados a partir de estas circunstancias de interacción de lo femenino y de lo masculino, de la quietud y de los movimientos. Y nosotros somos solamente una parte de esa creación. Pasemos a la siguiente lámina. Entonces aquí esta siguiente lámina dice, somos una manifestación individualizada de la gran creación, somos representantes de esa gran creación, de esa gran interacción de lo femenino y lo masculino. Por ello, la sexualidad siempre es sagrada, porque siempre está emulando o referenciando esa expresión orgásmica de movimiento y quietud, de acción y recepción. Y nosotros somos como esa gotica del mar que tiene todos los elementos. Por eso en ciertas corrientes espirituales se dice que el ser humano es como la máxima creación, es la cumbre de la creación, porque en él converge eh, eh,
toda una serie de factores universales, recoge como un resumen del universo y eso lo podemos ver científicamente demostrado cuando analizamos la gotica del mar y vemos que tiene todos los componentes igualitos que el mar, solamente la diferencia es el tamaño. Nosotros tenemos que aprender a vernos como esa expresión individualizada, como esa manifestación de la divinidad en su componente activo. Pasemos a la siguiente lámina. Entonces fíjense que incluso en el cuerpo de un hombre y en el cuerpo de la mujer se referencian o se manifiestan las cualidades masculinas y femeninas. ¿Por qué? Porque en la mujer los senos se proyectan y entonces se manifiesta la cualidad masculina, porque los senos están proyectados. Y en cambio en el pecho del hombre, como es achatado y hundido, se referencia la cualidad femenina de recepción. En cambio, en la parte de abajo de la mujer, en la vagina, tenemos una cualidad receptiva, que es una cualidad femenina. Y en la parte de genital del hombre tenemos la proyección, que es la cualidad del pene. Entonces, la cualidad masculina. Entonces, en nuestro cuerpo también tenemos factores femeninos y factores masculinos. Y fíjense que la ciencia ya también ha demostrado que incluso tenemos las mismas hormonas. La diferencia es en la cantidad de hormonas, ¿verdad? En el tema de la testosterona, de los andrógenos, todo ese tipo de cosas. Tenemos los mismos componentes, pero en cantidades diferentes. Y eso vuelve a mostrar esa interacción y esa capacidad creativa del universo donde nos dotó de las dos cualidades como tal. Okay. Pasemos a la siguiente lámina. Entonces podemos decir que la energía sexual es la energía de la vida, pero también es la energía creativa o la energía de la creación. Entonces nosotros tenemos que ampliar nuestra visión primero de energía y de energía sexual, porque nos permite darnos cuenta que en todo acto creativo está generándose energía sexual. Por eso de allí es que muchas personas dicen que los artistas, todos los artistas, bailarines, cantantes, pintores, tienen o manejan mucha energía sexual. Y la energía sexual es algo que está implícito en nosotros de una manera contundente. ¿Okay? Pasemos a la siguiente lámina. Fíjense que nuestro cuerpo físico por el cual recorre la energía sexual no solamente es físico, sino también energético. Y esa manifestación energética, incluso ya los científicos han logrado a través de ciertas máquinas poder manifestar la presencia de los chakras o puntos de energía y asimismo ver cómo y en qué situación está cada chakra. ¿Okay? Entonces tenemos un cuerpo energético que nos da otra dimensión de conciencia más allá de la física y más allá de todo lo que hemos venido explicando, y podemos empezar a ver que incluso los factores energéticos juegan un papel fundamental en el desarrollo y manejo de esa energía sexual creativa, energía de vida. Entonces vemos cómo en ese chakra ese chakra raíz surge esa energía sexual en bruto y sube transformándose y pasando por los chakras, refinándose, mejorándose, nutriendo y transformando la energía que pudiera estar estancada en los otros chakras hasta llegar a ese punto del chakra corona donde vemos mayor o podemos experimentar un sentimiento de mayor expansión y de mayor conocimiento. Igualmente, vamos a pasar a la siguiente lámina. Tenemos 7 campos de energía, que es lo que llamamos auras, que están interrelacionados con los chakras. Por eso yo a esto le llamo sistema integrado energético. Y aquí podemos ver cosas que ya me imagino que ya ustedes un poco conocen. El tema de los chakras o los chakras y los campos de energía
que en este caso son 7, o la postulación más aceptada es la de los 7 campos de energía, que todos están correlacionados con los chakras, con nuestros niveles de conciencia, con nuestros sentimientos, con nuestros pensamientos, con nuestra relación con las otras personas y con nosotros mismos, ¿no? Y nosotros a través de ese campo de energía nos vamos relacionando tanto con nosotros mismos, con las otras personas, como con lo que nosotros consideramos como que es la divinidad. Tal es así que para ello pasamos a la siguiente lámina, podemos empezar a ver cómo ese campo energético interactúa con las otras personas. Y cuando, por ejemplo, nosotros estamos enamorados del campo energético, fíjense, si ustedes ven, se dan cuenta, es como un corazón. Cuando las personas tienen eh, ese grado de empatía y de conexión, entonces incluso los vórtices de energía o chakras se van uniendo, se van conectando unos con otros de manera armónica. ¿Ve? Y se va generando ese campo de energía amoroso que es mucho mayor y mucho más potente que los dos en sí mismos. Y esto es solamente cuando estamos enamorados. Pero pasemos a la siguiente lámina. Cuando realizamos una relación sexual consciente, responsable y profundamente amorosa, ese campo de energía es mucho más fuerte, mucho más poderoso. Y entonces se puede ver algo como esto, ¿no? Como una esfera de energía que es realmente un campo electromagnético que se funde con el otro y se forma esa esfera poderosa de energía que genera una gran transformación en nosotros y puede generar grandes transformaciones en nuestros niveles de conciencia y en nuestra manera de percibirnos a nosotros mismos y de percibir a nuestras parejas como tal. Pasemos a la siguiente lámina. Pero esta conexión que nosotros podemos establecer con nosotros mismos y con la persona que amamos, también va más allá, porque nosotros también nos podemos conectar con nuestro yo superior y con otros planos de conciencia a través de un acto sexual consciente, responsable, un acto sexual profundamente amoroso y en un ámbito de respeto y de consideración. Entonces, ¿por qué? Porque ahí podemos empezar a experimentar de una manera mucho más clara y concreta que somos más allá que el cuerpo, que hay otros planos superiores y hay otras dimensiones de conciencia donde nosotros nos podemos conectar en la medida que nosotros logramos el entrenamiento necesario y nos logramos sensibilizar y desarrollar las herramientas necesarias para la conexión con nuestros planos de conciencia. Y podemos entonces experimentar una sexualidad y una experiencia interrelacional que va mucho más allá de la experiencia física. Por ello pasemos a la siguiente lámina, donde podemos con la cual concluyo diciendo, o podemos concluir de toda esta disertación que estamos haciendo, que somos seres multidimensionales, o sea que no solamente el aspecto físico o el aspecto emocional, sino que está el aspecto energético, el aspecto espiritual, el aspecto mental, y así, bueno, otros planos de conciencia donde estamos todos interconectados al ser nosotros una manifestación individualizada de la creación. Por ello pasemos a la siguiente lámina, porque el acto sexual es un proceso de interacción muy intenso, donde se mueve la energía de una manera especial y peculiar, muy fuerte. Y dicen unos tratados tántricos que dice que cuando haces el amor, también hace el amor todo el universo, porque todos estamos interactuando y estamos interconectados. Esa frase hermosa que dice que todos somos uno se pone de manifiesto con mucha mayor fuerza y con mucha mayor velocidad cuando hacemos una relación sexual consciente y profundamente amorosa, porque la interrelación que hacemos es tan profunda, tan poderosa, que nos permite conectarnos con otros planos de conciencia. ¿Okay? Y pasemos a la siguiente lámina y bueno, de verdad que le doy muchas gracias por la atención. Eh, no sé, en este momento ya podemos generar todas las preguntas que ustedes quieran, con mucho gusto todo lo que ustedes pregunten.
haré todo lo posible por responderlo de la mejor forma. Entonces, bueno, oigo sus preguntas, veo sus preguntas, a ver qué. Y también qué les pareció toda la charla y toda la disertación como tal. Lupita Hurtado me dice gracias. Ay, gracias a ti también. Luz Sol, gracias Humberto. Muy hermoso el tema que elegiste hoy. Una bendición aprender de ti. Ay, gracias Luz Sol. Verónica, muy educativa. Ay, qué fino. Ah, viste, Vero, viste. Vero estaba asustada. Mentira. Maggie. ¿Y cómo se puede llegar a un estado más elevado de conciencia con la energía sexual? ¡Wow! ¡Qué interesante! Sí. Bueno, en principio, se puede llegar a un estado, lo digo como una afirmación. Sí se puede llegar como a un estado más elevado a través de la energía sexual. Sí, es muy posible, ¿no? En principio, bueno, vimos en la charla, la sexualidad está plegada o es muy vulnerable de muchos factores, ¿no? Y hay que empezar un proceso de limpieza de todas las creencias relacionadas con la sexualidad para permitir que la energía fluya con mayor facilidad en el cuerpo y específicamente la energía sexual. La energía sexual está o emana de la base de los genitales o en la base de la columna vertebral y ella va subiendo. Y es la que nos mantiene vivos realmente, o sea, estamos vivos a raíz de la energía sexual. La idea es hacer entrenamientos a través de la respiración, a través de la limpieza de las creencias acerca de la sexualidad, para permitir que esa energía sexual cada vez fluya con mayor facilidad, con mayor fluidez, hacia niveles de conciencia superiores, que son los chakras superiores, pues. Eh, Quinto, sexto, séptimo chakra, que tiene que ver con el entendimiento de nosotros mismos y el entendimiento de este juego cósmico que es estar en este plano de conciencia. Bueno, hay muchas técnicas, prácticas, trabajo para ir liberando las creencias e ir conectando cada vez mayor o con mayor facilidad con la energía sexual y permitiendo que ella suba con mayor facilidad y amplíe nuestros niveles de conciencia, que lo que pueden ser a través de prácticas en solitario y también prácticas en pareja como tal. No sé si tienes alguna, si te respondí completamente o surge otra pregunta por allí. Andrea me dice gracias, para ver aquí por aquí, Verónica, jejeje. Ajá, Maggie, es Maggie. Ah, ok. Después me dice José Antonio López, muy bonita, amena, entretenida, sin muchos conceptos, muy bueno para madurar. Gracias, Humberto. Oye, gracias, José Antonio. Gracias, tenía bastante expectativa de cómo se iba. Ceci Rojas, gracias, Humberto. Como siempre, excelente. Ay, gracias, Ceci. Marité dice, gracias, me gusta como explica. Gracias, Marité, también a ti. Maggie, wow, sí, gracias, bastante interesante. Carmen Flores, excelente, Humberto, muy claro. Ay, gracias, Carmen. Johan Romero, genial, Humberto, felicitaciones. Gracias, Johan. Ay, gracias por ponerla en tema. Lupito Hurtado dice, todo este conocimiento está desde Jesús. María Magdalena lo dice, pero la religión nos ocultó todo este conocimiento. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, Lupita. Y estamos en estos nuevos tiempos justamente para dar esta información de una manera cada vez mucho más entendible, accesible y liberadora. Universo de Luz 2000, te amo, Humberto. Yo también te amo. Gracias. Carmen Flores, me tengo que cambiar de aparador. Jejeje.
Llegando, conecto. Gracias, Humberto. Y abrazos de luz para ti y para todos en la sala. Gracias a ti. Adriana Leal, Humberto, mil gracias. Muy interesante. Gracias a ti también por estar aquí y haber estado toda la charla. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, comentarios. Lupita Hurtado dice, Dios te bendiga, Carmencita. Ok, sí, me gustaría, vamos a hacer una pequeña meditación. Vamos por ejemplo, la persona Maggie, que preguntó un poquito acerca de cómo hacer, de cómo lograr. Bueno, vamos a hacer una pequeña meditación con la energía sexual, con esa conciencia en la energía sexual. Ay, bueno, ¿qué libro específicamente? No, pero fíjate, Mari, que hay mucha información ahorita acerca de los chakras en internet y todo esto. Yo creo que más bien hay demasiada información. Lupita Hurtado, es un tema hermoso. Me gustaría que otro día no los amplíes más. ¡Ay, qué chévere, Lupita! Buenísimo. Sí, sí, a mí me encanta. Tengo muchas ideas en relación a estos temas. ¿Ok? Ok. 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 Bueno, vamos a hacer una meditación con la energía sexual. Ok, vamos a buscar una música por acá. Vayan sintonizándose conmigo. Un segundo. Ya tengo aquí a mi gata. Ya. Voy a buscar una música. Que despierte un poquito. Ok. Ok. Aquí está la música. Lo que quiero ver si se oye bien la música, si no está muy duro. Bueno, vamos a empezar. Quiero que me digan si la música se escucha, si se escucha bien. Mari dice que regular. ¿Quién más? ¿Quién me dice acerca de la música? Es para saber si le subo un poco más o la dejo como está o la bajo. Hay unas personas que dicen que está como muy bajita. Chao, José Antonio. De todas maneras, va a ser unos 5 o 10 minutos nada más. Ok, chévere. Ok, buenísimo. Vamos a poner una postura cómoda, igualmente como hicimos al principio, los pies bien colocados en el piso, columna vertebral derecha, brazos a los lados, colocados en los muslos,
Respiramos lento, profundo y silencioso. Y inhalamos únicamente por la nariz. Inhalamos y exhalamos únicamente por la nariz. Suavemente, en una de las exhalaciones, cerramos los ojos. Y suavemente vamos a permitir que la música penetre en nuestro cuerpo y vamos a empezar a balancear nuestro cuerpo. Balancearlo suavemente hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo. Ok. Lo más importante es que se escuche mi voz. Y balanceamos el cuerpo hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo. Suavemente movemos el cuerpo suave. Respirando por la nariz. Suavemente vamos a quitar el cuerpo y vamos al centro. Inhalamos profundamente, exhalamos por la boca y repetimos esa respiración desde el placer. Inhalamos y exhalamos por la boca y nos podemos mover. Inhalamos y exhalamos. Y movemos suavemente el cuerpo. Nuevamente podemos hacer círculos pequeños, cerrando los ojos, sintiendo el cuerpo. Luego al otro lado, movimiento circular. Cerrando los ojos, inhalamos y exhalamos por la boca con un haz largo. Y elevamos los brazos y abrimos y cerramos las manos y movemos el cuerpo suavemente, circularmente, sintiendo relajación, sintiendo placer, conectados plenamente con el cuerpo. Abrimos y cerramos las manos. Y sentimos esa energía recorriendo todo nuestro cuerpo. Sentimos como surge de la base de la columna vertebral, de los genitales, va subiendo hasta llegar al cráneo. Movemos el cuerpo, suavemente lo aquietamos, suavemente. Nos mantenemos en el centro. Respiramos profundamente y botamos por la boca con placer. Sientan toda esa energía, todo ese calor que sube desde la base del hueso sacro, de la base de la columna, sube iluminando todos nuestros chakras hasta llegar a nuestro cráneo, a nuestro cerebro, iluminando todo nuestro cerebro. Y ahí nos quedamos sintiendo toda esa energía, toda esa tranquilidad, todo ese placer.
Suavemente tomamos conciencia de que ha llegado el momento de regresar a la corporalidad. Suavemente tomamos conciencia del cuerpo y movemos suavemente los dedos de los pies, los dedos de las manos. Respiramos profundamente utilizando solamente y únicamente la nariz, inhalando y exhalando. Suavemente respiramos profundo, lento, y cuando consideremos abrimos los ojos y por favor me escriben cómo se sienten, en una palabra, cómo se sienten, qué experiencia tuvieron. Si tuvieron alguna experiencia, pueden comentarlo. Lupita Hurtado, jajaja, me sentí como si estuviera flotando. Qué bueno, Lupita, qué rico, qué ver más rico. Escriban qué les pareció, cómo se sintieron. José Antonio López, qué bueno que no te fuiste, José Antonio, relax. Ok, qué fino. Adriana Leal, con mucha energía, qué interesante, qué bueno. Maggie, como si me hubiera ido por un momento, mi cabeza se llenó de energía. ¡Wow, Maggie, qué bueno! Mari, estupendo, la música me hizo transportarme a mi yo interior. Ay, fíjate, qué bueno, fíjate. Estamos trabajando con esa energía sexual. Marité, mucha paz. Qué bueno. Maggie, ¿nos recomiendas alguna respiración para subir la energía sexual? Sí hay varias cosas. Bueno, en principio, esta respiración que hicimos, de inhalar y exhalar por la boca con placer, con tranquilidad, es una respiración que ayuda a este tema de subir la energía. Entonces, de una manera muy práctica, también me gusta hacer cosas prácticas y sencillas, ¿no? Podrías empezar haciendo esa respiración y lo acompañas, si quieres, con esa visualización que hicimos en la meditación que hicimos ahorita, de sentir cómo sube la energía de la base de la columna y sube y se proyecta en nuestros cerebros, en nuestros cráneos. Eso podrías hacer y después me cuentas cómo te fue. Me escribes a mi Facebook a ver cómo te fue. Ajá. Patti, super relax, buenísimo. Andrea, relajación. Ceci Rojas, me sentí liberada en las nubes. Wow, qué bueno, qué bueno. Qué bueno, no sé si hay alguien más que quiera escribir algo. Qué bueno, sus feedback para mí son muy importantes. ¿Qué ejercicios recomiendas para desbloquear el chakra de la sexualidad? Bueno, uno de los ejercicios más fáciles que puedes empezar a hacer es frotar tus manos
calentarlas un poquito y colocarlas sobre tus genitales. Respirar suave. Esa es una primera práctica sencillita, sencillita. Empieza a poner tu mano suavemente sobre los genitales. Eso te va a ir ayudando, va a ir movilizando energía. Y puedes colocar también, hacer una variante que es colocar la mano derecha sobre el genital y la mano izquierda en el corazón. Y te quedas allí, meditando en esa posición, ahí se van a mover cosas. Y vas a ir limpiando ese chakra, lo vas a ir desbloqueando. ¿Okay? A la orden, Mari, muchas gracias. Bueno, no sé, yo creo que es todo. Yo, nada, darle muchísimas gracias al universo en principio, a la divinidad en sus múltiples formas, porque les comento que he tenido muchos problemas con el internet y que la charla se haya dado en este nivel de calma, de tranquilidad, de paz. La conexión estuvo como muy tranquila, todo muy estable, de verdad que sí. Entonces estoy súper agradecido con la divinidad porque, como decimos en mi tierra, esto estaba en pico de Samur. No sabía si iba a poder dar este, la conferencia y fíjense que se dio con total fluidez. La verdad que estoy súper agradecido porque el problema que estaba presentando no tenía en absoluto que ver con mi equipo ni con mi conexión, sino que era un problema ya de la empresa como tal. Entonces ya estaba fuera de mis manos. Entonces estaba un poco pendiente, pues, y bueno, básicamente entregado. Mari me pregunta, ¿cuántas veces al día se hace por cuánto tiempo? Yo te recomendaría que pudieras hacerlo todos los días al dormir. También puedes someterte o si tienes disposición, puedes hacer una práctica en el día como tal, que no sea la que coincida con la que duerma, ya sea en la mañana o en la tarde, donde hagas esta práctica de respirar con los genitales. Pues puedes colocar las dos manos en los genitales o una en el genital y otra en el corazón y respiras allí y meditas en esa experiencia y subes la energía. Alexandra, gracias, mil bendiciones, es maravilloso. Ceci Rojas, me encanta, Humberto, cómo explicas todo y con mucho respeto. Gracias, Humberto. Ah, qué bueno, Ceci. Lupita Hurtado, mil gracias por tu excelente charla, bendiciones de luz. Maggie, excelente, muchas gracias. Lupita Hurtado, el universo conspiró para que fuera posible el día de hoy la charla. Sí, totalmente. Impresionante. Ayer solamente tuve internet por unas horas y en la noche, bien noche, después de las 11, solamente. Y hoy he tenido internet toda la noche, todo el día. Muchísimas gracias por todo y me encantó su programa. Gracias a ti, Mari. Espero que hagas los ejercicios y me cuentes cómo te fue. De verdad que muchísimas gracias también a la persona que me llevó el PowerPoint, muy chévere, la dinámica fue extraordinaria. No sé si Verónica va a subir, alguien va a subir. Ah, José, de verdad que muchísimas gracias, fue, sí, gracias José Antonio López, gracias. Sala, sí, bueno, muy interesante, muy conectados, José, realmente muy agradecido. Por demás, muchísimas gracias por su presencia, muchísimas gracias de verdad, nuevamente a Johan que me conectó con la sala, a Verónica que me dio la oportunidad, y bueno, aquí seguimos, esperemos que entonces fluyendo, fluyendo con toda esta experiencia de creación.
No sé, Mari, el Facebook está allí, hazle clic a lo que está colocando José Navarrete y ahí entras a mi Facebook y me pides, este, me pides la solicitud. Ay, aquí estoy riéndome de un comentario, estoy aquí chateando un momentico con Verónica Benítez. Pati, gracias, bendiciones, bendiciones para ti también. Mari, muy bien, gracias. Bueno, yo me voy a bajar. No sé si alguien quiere hablar por acá. Bueno, yo me desconecto acá. Estoy aquí y me mantengo aquí en el chat.